Unidad 5 de Switching Routing and Wireless Essentials. En esta unidad veremos los conceptos de Spanning Tree. Spanning Tree es un protocolo de segundo módulo que sirve para evitar los bucles en estructuras y enlaces redundantes de las redes locales. Lo que vamos a aprender es identificar en qué consisten los temas o los conceptos de Spanning Tree, los diferentes tipos de Spanning Tree y cómo se configura. La redundancia en la capa 2, es decir, con switches, es necesaria debido a que evita que cuando hay algún problema de capa 1 de interconexión, el enlace se caiga. El Spanning Tree, que significa el protocolo de árbol de extensión, es un protocolo de capa 2 cuya denominación es 802.1d y es el estándar original de la IEEE para STP. La forma normal de operación del Spanning Tree consiste en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, una estructura redundante en este caso, la manera con la que se van a configurar los puertos que interconectan los switches es a través de enlaces troncales. Esto permite que toda la información se transmita desde y hacia los puertos. Cuando un broadcast se transmite en alguna de las direcciones, los switches están obligados a que retransmitan esos enlaces troncales, esos broadcasts por todos los puertos excepto por donde entró. Cuando esto ocurre, con esta estructura que tiene una redundancia, porque no solamente están conectados si fuera el switch principal hacia los otros dos, sino que entre ellos están formando una malla. Entonces, esta transmisión del broadcast es recibida por todos los demás switches, en este caso, por ejemplo, el switch 3 y el switch 2, y a su vez va a recibir, al recibir este broadcast, va a retransmitirlo por todos los puertos, excepto por donde entró, es decir, este broadcast es transmitido por aquí y este también por acá. Cuando el broadcast transmitido por el switch 2 llega al switch 3, este lo retransmite otra vez y en este caso solamente por el puerto 1, el cual llega por acá y al recibirlo lo manda a mandar al puerto 3 y al puerto 1 otra vez. El broadcast que se recibió por el puerto 1 del switch 3 se va a retransmitir por acá y cuando esto llega aquí, entonces lo retransmite por todos sus puertos y entonces a esto se le llama una tormenta de broadcast. Lo que va a suceder es de que el desempeño de la red va a bajar por una alta retransmisión de broadcast y eso no es bueno porque evita la comunicación normal y esto hace que la red prácticamente deje de operar. Vamos a ver esta operación cuando este broadcast es enviado por aquí y entonces al estar este enlace bloqueado solamente se retransmite en ese sentido. Este broadcast que se transmitió por aquí llega acá, pero hasta aquí queda porque este enlace está bloqueado. Si no estuviera bloqueado, entonces llegaría a este punto y entonces empezaría la tormenta de broadcast. Esto es lo que hace el árbol de extensión, el Spanning Tree, evitar que las estructuras topológicas generen a través de los enlaces redundantes estas conexiones y evita precisamente de esta forma la generación del tormenta de broadcast. ¿Cómo se recalcula o cómo se configura? El Spanning Tree es un protocolo que automáticamente se ejecuta en los switches. Hay manera de que se pueda deshabilitar, pero pues lo conveniente es que quede operando. De manera natural, los switches están programados para que se autoconfiguren y definan quién va a ser, en términos de Spanning Tree, quién va a ser el root, o sea, quién va a ser el principal y cuáles son los secundarios. Entonces, en este caso vamos a analizar cómo es que se lleva a cabo este proceso. En ese sentido, aquí este enlace, aquí lo que está mostrando es de que
la transmisión se llevará a cabo del broadcast de la PC1, llega a este switch y este se va a retransmitir por todos los puertos. Este puerto, al estar deshabilitado, lo que va a suceder es de que no lo va a mandar por acá. El seguimiento del broadcast seguiría al switch 3, luego a este switch y finalmente al switch 1 y solamente llegaría a la PC1 porque este puerto está bloqueado. Vamos a ver un momento los estados en los que pueden estar los puertos. Los problemas con los enlaces redundantes consiste en que al tener múltiples servicios de red no tenemos la posibilidad de tener un solo punto de falla, es decir, cuando existe la estructura topológica de tener una conexión de un switch con otro, este puerto puede fallar en un momento determinado y de esa manera se generaría la falta de comunicación entre esos puntos. Al tenerlo redundante, lo que va a suceder es de que si un enlace falla, entra el siguiente, lo cual es conveniente. Más sin embargo, hemos visto el problema de que si no estuviera funcionando el spanning tree, lo que va a suceder es que entren en redundancia. La diferencia entre estos puertos, a diferencia del protocolo de la capa 3, tanto en B4 como en B6, la capa 2 no tiene un mecanismo para reconocer o eliminar los enlaces de bucles sin fin, a diferencia de lo que ocurre con B4 y B6. Entonces, tanto B4 como B6 tienen un mecanismo que va a limitar la cantidad de veces que un dispositivo de la capa 3 puede retransmitir un paquete, es decir, no entran en redundancia a pesar de que tengamos una estructura topológica que sí lo tenga. Entonces, los routers van a disminuir el tiempo de vida, el TTL, para que los paquetes de B4 en un campo límite de saltos de paquetes y en el B6 también, para que cuando llegue a cero el TTL, entonces este paquete se destruye. Eso es en capa 3, en capa 2 no tenemos esa función, por lo tanto se tiene que hacer entonces en hardware. Si no estuviera habilitado el STP, se van a formar los bucles que acabamos de decir y eso ya acabamos de comentar que no es conveniente. Vamos a ver qué es lo que ocurriría si no tiene el spanning tree. Vemos esta transmisión del broadcast cuando llega en este sentido y cómo va a llegar hacia todos los demás. Entonces se envía por todos los puertos. Este broadcast que llega por aquí se va a retransmitir por acá y este broadcast que llegó por aquí se va a retransmitir por acá. Cuando este llegue aquí va a ser la retransmisión. Ahí observamos que se han intercambiado y este broadcast original se va a retransmitir por todos los puertos. Igualmente para este. Entonces el broadcast que este originalmente lo transmitió, vean que ha recibido nuevamente un broadcast de los switches con los que tiene conectados y cada uno de esos broadcasts los va a retransmitir otra vez por todos sus puertos. Y así sucesivamente. Y esto es a lo que le llamamos una tormenta de broadcast, que evidentemente es lo que queremos evitar con este protocolo. Bien, entonces esto es lo que se le conoce como una tormenta de broadcast y lo que queremos hacer es de que se evite, ¿verdad? Entonces aquí vemos nuevamente este proceso, vemos ya más frecuente la retransmisión y aquí estamos viendo una tormenta de broadcast. Observen cómo se inunda de tráfico la red y esto lo que va a provocar es de que sea altamente demandada la red y llega el momento en que se pasma porque no es posible seguir mandando. Observen, por ejemplo, un nuevo paquete que ha sido enviado por esta computadora pues ya no tiene cabida debido al alto tráfico que está ocurriendo dentro de la misma red. Esto es lo que se conoce como una tormenta de broadcast y es lo que queremos evitar. Bien, el spanning tree es un algoritmo inventado por Radia Perman. Una vez estuvo aquí en Guadalajara en la Expo Guadalajara explicando precisamente cómo desarrolló este protocolo y
lo hizo cuando trabajaba en la Digital Equipment Corporation, publicando un artículo en 1985 con el título de un algoritmo para la computación distribuida de un árbol de expansión en una red local extendida. Esto se denominó el algoritmo STA, Spanning Tree Algorithm, y el protocolo es STP, Spanning Tree Protocol. Entonces, el algoritmo, que es lo que calcula todo esto que vamos a platicar, se llama así, y el protocolo está basado en este algoritmo precisamente. Tenemos diferentes condiciones, por ejemplo, en esta topología, que evidentemente tiene redundancias. Entonces, tenemos que escoger dentro de todos estos switches cuál va a ser el principal. Este switch, de manera natural, vamos a observar que es seleccionado entre ellos mismos, dependiendo de unas condiciones que ahorita vamos a observar. Son básicamente 3 criterios, que consiste en el número con el que está programado, que es 4096, que es el número con el que salen de fábrica, y tiene números hacia arriba y hacia abajo en rangos de 4096. Perdón, el número con el que salen programados es de 32.000. Y este es el que vamos a reprogramar para que quede como root. Tenemos que escoger dentro de toda esta estructura cuál es el que está en el centro geométrico para que la redistribución sea más conveniente, y vamos a ver pues en diferentes condiciones topológicas cuál sería el que vamos a seleccionar. De manera natural, al todos los switches estar configurados con el mismo número inicial, no se descarta. Entonces, el segundo criterio es con respecto al costo. El costo es una relación entre la velocidad de operación de los puertos. Pero si fuera el caso en donde todos los switches son de la misma marca y de la misma modelo, es decir, que tienen los puertos a la misma velocidad, tampoco se descarta. Entonces, el tercer y último criterio es a través del número de dirección física. Ahí sí tiene que necesariamente alguno de toda la conjunto de switches dentro de la red local, alguno tiene que tener la dirección MAC más baja con los puertos con los que está participando con los demás, y ese es el que va a ganar. De manera natural se activa, pero en una programación profesional, que es la que estamos llevando a cabo, no es posible dejarlo al azar, debido a que esto puede ser no conveniente en cuanto a que el switch root no sea el que geométricamente conviene. Regularmente en una estructura topológica vamos a hacer que en el switch principal coincida tanto la función del spanning tree como el término de router, de server en términos de BTP, de Virtual Trunking Protocol, o sea de VLANs. ¿Sí? Entonces aquí hace la selección, está haciendo un cálculo en función de cuáles son las mejores rutas, y entonces obtiene alguno de todos ellos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso a través de unos videos que nos explican qué es lo que está pasando en este caso. Bien, entonces la forma con la que esto va a operar es con esta explicación del spanning tree. The spanning tree protocol is really useful when you want to have redundancy in your network. You want to have backup paths, backup links, backup switches, but this causes potential loops in the environment. In this case, the spanning tree protocol has recognized there's a loop in the environment and it's shut down one of the links. This is what we want the spanning tree protocol to do. So right now,
When PC1 pings PC2, it takes that pathway. Now, what if the link goes down between S1 and S2? Well, in that scenario, Spanning Tree Protocol will recognize that the link is no longer there, and then it will take that blocked port and change it from blocking to forwarding, and now we have our alternate path to reach PC2, and redundancy has been achieved. Now, what happens when we don't have Spanning Tree Protocol? S1 will forward a packet to an unknown destination out of both ports, except for the one it came in on. The packet will reach PC2, but notice that S2 and S3 are similarly forwarding the packet, and the packet is going around the switch network. A second version of the destination packet hits PC2, even though it already got the first one. Notice the packet's going back to S1. S1 is now getting false information into its CAM table as to the location of PC1 and PC2. PC1 receives this packet that it sent to PC2 back at itself, and the process begins again, duplicating on the network. PC1 and PC2 keep receiving duplicates, and S1, S2, and S3 are confused as their CAM tables continue to fluctuate, causing an instability in the MAC address table. This will eventually shut down, essentially, communication on the network, causing a layer 2 broadcast storm. This is what happens if we don't have the Spanning Tree Protocol. If we turn the Spanning Tree Protocol back on, order is restored, redundant links are blocked, and we have a path through the network. Okay, let's test this out on a live network. I set up my home network to mimic the topology for the Spanning Tree Protocol. I have 3 switches that are connected to each other, creating a loop or redundancy in the network. I'm located at PC1. I also have a console connection to S1, and my IP address is right here, 192.168.1.100. I connected a second PC to switch 2, and it's located at 192.168.1.101. Now S2 is the root bridge, and therefore S1 has an alternate port in blocking mode right here. Let's take a look and verify what's going on. And then what I'll do is I'll disconnect the Ethernet cable connecting S1 and S2, and we'll see if the Spanning Tree Protocol will recognize the broken link and then reactivate and take the blocking port from blocking to forwarding, thus adding redundancy and allowing the packets to travel across the network. So let's verify first of all that everything's working. All right, here's my command prompt, and you can see that I can ping PC2 at 192.168.1.101. Also, I have a console connection using PuTTY. Let's see here. I'm in S1 right now, and I'll type enable, and then I'm going to put in the command show spanning-tree VLAN 1. And when we do that, you can see that the root ID and the MAC address of the root bridge, this is not the root bridge. This switch has port 2 in the alternate role in blocking mode, or the status is blocking. So I am the switch here, S1, and this port is blocking. Now what I can do is I can telnet over to the root bridge, the boss switch. We'll telnet over there, and we'll verify that it is the root bridge. And you can see it says this bridge is the root. I'm in S2. All right, so what I'll do, notice all ports are in forwarding mode. All right, I'll exit out and go back to S1. So now what I'm going to do is I'm going to disconnect the Ethernet cable connecting S1 to S2. All right, there goes the cable. And you can see that a link just went down. So we'll do a show
spanning dash tree, VLAN 1, and you can see that we've lost a switch port. And notice this is in learning mode, status, learning. So it's changing from blocking, notice port 2, to learning. And then if I put the command in again, now it's forwarding. And now I should be able to ping PC2 once again. And I can, except this time, the path that it's taking with the broken link is this way. Bien, hemos observado aquí los comandos necesarios para identificar cómo está operando. Y ahora lo que vamos a hacer con esta práctica en Packet Tracer es investigar la prevención del bucle, es decir, el spanning tree, la operación del spanning tree. En este caso, en esta práctica, lo que vamos a hacer es investigar exactamente en qué consiste. Hay que seguirla, es la práctica 5.1.9 y va a consistir en investigar en qué consiste. ¿Sí? Vamos a observar en este caso, y esta es la topología que vamos a emplear para este caso. Lo voy a mostrar en un momento. Y mientras esto sucede, estoy explicando lo que vamos a realizar. A través de esta topología vamos a identificar los estados. Aquí lo que vamos a identificar es cuál es la forma o cuáles son los niveles en los que pueden estar. Vamos a comentar más adelante estos estados en los que vas a observar que pueden estar los puertos del switch. Esta es la estructura en el Packet Tracer con esta topología, y de lo que se trata es de que identifiquemos qué sucede en cada momento. Entonces, las instrucciones son observar la operación, y como pueden observar, esto ya entró en redundancia y ha sido activado el spanning tree, porque observen que en función de la naturaleza de cómo quedó conectado, observen que este puerto del switch 3 ya quedó bloqueado. Entonces lo que vas a investigar son los tipos de estados en los que pueden estar los puertos de los switches. Cuando al principio de la operación te fijaste, todos estaban en ámbar, ¿sí? Ese es un nombre que vas a investigar cómo se llama. Después, cuando están intercambiando información, tiene otro nombre. Después, cuando ya tienen la conexión, el conecte entre ellos, entre los switches, tiene otro nombre, y ya está listo. Cuando se ponen aquí en verde, que es ya cuando están listos para poder transmitir, tiene otro nombre. Entonces, de lo que se trata es de que identifiques en qué condiciones están, en qué momento. Muy bien. Ahí, por último, un quiz sobre la verificación de la comprensión del propósito del spanning tree. Muy bien, nos vemos en el siguiente video, en donde estaremos identificando los pasos para la configuración del spanning tree.